Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en el que hoy vamos a ver cómo implementar múltiples idiomas en nuestras aplicaciones de .NET. Esta funcionalidad puede ser implementada en cualquier tipo de aplicación, consola, aplicaciones web, APIs, ¿vale? Todo lo que queramos. Todo puede implementar esta funcionalidad. De hecho, si tenemos una aplicación en múltiples idiomas, es recomendable que la implementamos, obviamente, ¿vale? Para no hacer dos en dos diferentes idiomas. En este mismo post veremos cómo crear una pequeña librería que podemos exportar, que no es necesaria en todos los casos, ¿vale? Pero puede ser que a nosotros nos sea útil, ¿vale? Entonces, la segunda parte del post será... Lo primero que tenemos que ver es el caso de uso. Me explico. ¿Cuándo queremos esto? Como acabo de indicar, podemos querer esta funcionalidad si tenemos una aplicación en múltiples idiomas. Pero también podemos querer esta funcionalidad si tenemos una API a la que acceden terceros y nuestros clientes son de diferentes países. Si bien es cierto que debemos devolver un código de error, además le puedes añadir un mensaje diciendo el usuario que estás buscando no existe. Por ejemplo, otro ejemplo que se me ocurre a la cabeza, imagínate que quieres, yo qué sé, coger los pedidos de un usuario, ¿vale? Y tú haces pedir usuario, o sea, pedir pedidos de usuario y muestras un mensaje diferente si no tiene pedidos o muestras un mensaje diferente si el usuario no está. ¿Vale? Entonces, ahí viene básicamente el tema, ¿vale? Y entonces, ahora vamos a ver cómo crear esta funcionalidad. Bueno, estamos en nuestro código y lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto o una librería que sea únicamente para las propias traducciones. Y lo que hacemos es simplemente añadimos un nuevo proyecto, .NET Standard mismamente, y lo ponemos en su carpeta correspondiente. En nuestro caso es backend, src, y aquí hacemos translations y pegamos create, ¿vale? Y nos creamos nuestro propio proyecto. Una vez tenemos este proyecto, debemos crear un fichero para nuestras traducciones. Este fichero son los llamados resource files, ¿vale? Que tiene una extensión de resx. Entonces, si hacemos add, estás aquí, add new item, y ponemos aquí resource, veremos cómo nos sale resource file, ¿vale? Y veremos que pone aquí resx. En nuestro caso vamos a traducir dentro de nuestra API los errores. Entonces voy a llamarle de nombre traducción errores. Traducción errores. Y añadimos este fichero. Vale, una vez tenemos añadido el fichero, Visual Studio nos lo abre con un visualizador que se ve de una forma amigable, en el que tenemos un nombre, un valor y un comentario. Bien, el nombre es la key, mientras que el value obviamente es el valor, y el comentario es opcional y sirve para, por ejemplo, si tenemos un servicio que hace traducciones, un servicio que hace traducciones, por ejemplo, es, imagínate que estás en una multinacional muy grande, tu sede está en España o en México, Argentina, ¿vale? En un país español. Tu programa es en inglés o lo que sea, pero además ese servicio está disponible en 10 diferentes idiomas. El developer no tiene por qué saber 10 diferentes idiomas, ¿vale? Lo que hace es, hace un idioma y este código lo coge una aplicación que es Software as a Service, básicamente, que tienen traductores ahí, y con ese comentario, junto con el nombre, traducen el valor, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer... no me acuerdo los errores que hay aquí, entonces vamos al service y vamos a perfil personal profile, por ejemplo, qué errores tenemos aquí. Vale, user identity no encontrado. Entonces vamos a nuestro traducción errores y hacemos aquí user not found y ponemos en el valor, ponemos user ID the user ID was not found. Vale, ¿por qué lo hago en inglés? Porque por defecto mi ordenador está en inglés. Entonces el idioma por defecto va a ser inglés. Cuando hemos creado este resource file no le hemos especificado ningún idioma, por lo tanto será inglés, ¿vale? Coge el de por defecto de la máquina, etc. Pero si tenéis vuestro idioma en castellano, el por defecto será castellano. Aún así, ahora en un minuto explicaré cómo hacer múltiples idiomas, ¿vale? Que esta es la gracia de esto. Vale, tenemos nuestro user not found y además tenemos, si vamos a personal profile otra vez, perdón,
Y tenemos perfil personal, personal profile, no he encontrado. Y hacemos lo mismo, ¿vale? Y guardamos. Este fichero lo vemos en un visualizador así muy majo, ¿vale? Pero esto en verdad es un XML. Y esto lo podemos ver si, por ejemplo, lo abro con code. Déjame ver la carpeta. Vale, he abierto esta carpeta con code y como vemos es un XML, ¿vale? Es un XML donde tiene aquí el data con un name y su value. Y si ponemos aquí comment se llamaba comment, como vemos, si volvemos al código nos rellena el comentario. Cuando creamos nuestro fichero, por defecto Visual Studio nos crea un fichero llamado traduccionerrores.designer.cs, ¿vale? Este designer es básicamente una clase que nos permite acceder a nuestras propiedades de userNotFound. Como vemos, estas son internal. Y esta configuración la podemos cambiar simplemente yendo al propio fichero y cambiando el access modifier to public. Como vemos, al cambiarlos a public nos han cambiado, ¿vale? Nos han cambiado en la propia clase. Y una vez tenemos estas clases, podemos ir al servicio que va a utilizar las traducciones y añadir la referencia al proyecto. Lo primero de todo, ¿dónde están las traducciones? Translations here. Dimos OK. Y posteriormente podemos acceder a las mismas. Vamos aquí y hacemos traducción errores. Y como vemos aquí, user not found. O no, este era personal profile not found. Y si vamos al otro, es user not found. Y ahora ejecutamos esto con Postman. ¿Vale? Y una vez tenemos nuestro texto traducido, pues simplemente vamos y en nuestra URL pegamos el get by user y un usuario que, bueno, un usuario que exista primero. Y una vez, ¿vale? Como vemos, nos devuelve el usuario entero. Y si hacemos test, por ejemplo, que no existe, nos devuelve un mensaje con el error, ¿vale? Actualmente no ponemos error code, pero bueno, eso pues obviamente habría que arreglarlo o cambiar la lógica un poco. Pero básicamente lo que estamos haciendo aquí es el mensaje en sí, ¿vale? Y vemos que el mensaje está en inglés. Pero vale, nosotros no queremos mostrar el mensaje en inglés, porque yo soy un usuario español y lo que quiero es verlo en castellano. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir de vuelta al código, y en nuestro código estamos de vuelta en las traducciones, ¿vale? Estas traducciones podemos añadirle más idiomas únicamente, por ejemplo, haciendo otro fichero. ¿Dónde está? Aquí, perdón. Add new file, otro resource file. Y este resource file le cambiamos el nombre, ¿vale? Le ponemos de nombre el mismo que antes, traducción errores, con la diferencia de que ahora ponemos un punto y el idioma en el que queremos basar este nombre. El idioma se basa en Culture Info, ¿vale? Culture Info tiene dos partes que son el idioma, un guión y el país. Si ponemos el idioma, por ejemplo, español es... Podemos poner guión AR y esto funcionará únicamente para español Argentina, ¿vale? Para los que vengan de Argentina. Si ponemos as es, será para los españoles de España. Mientras que si dejamos únicamente es, será para español de Argentina, español México, Colombia y España, ¿vale? Para todos los españoles, básicamente. ¿Vale? En este caso no queremos filtrar por país, sino queremos filtrar por idioma. Y hacemos añadir. Y en este fichero lo que tenemos que hacer es básicamente lo mismo que hemos hecho en el anterior. En el XML cogemos y la parte más rápida es copiar esto, ir aquí abajo y pegarlo. ¿Vale? Lo pegamos y lo ponemos en castellano. Vale, una vez tenemos cambiado el valor, aquí no acaba la historia, porque nuestro código sigue estando en inglés. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, en .NET tratamos los idiomas con lo que llamamos Culture Info. Culture Info está dentro del thread, ¿vale? Dentro del propio hilo. Por ejemplo, vamos a abrir el servicio y os lo voy a mostrar ahí. ¿Dónde está? Personal, perfil personal profile. Vale, simplemente vamos aquí al principio, ¿vale? Donde lo podemos ver fácil. Si invocamos el thread, vale, system.threading.thread. Y aquí podemos indicar el current thread, que es el hilo del momento. Y como vemos, Culture Info
nos vienen dos formas, ¿vale? Que son Current Culture y Current UI Culture. Estos son dos tipos diferentes que los de .NET pensaron que serían útiles a la hora de trabajar con múltiples idiomas. Porque cuando trabajamos con múltiples idiomas no solo es el propio texto, sino que además es los formatos. Por ejemplo, el formato americano, la fecha va primero el mes, luego el día y luego el año. Mientras que en España es día, mes y año. En Alemania, por ejemplo, es día, mes y año, pero en vez de separarlas con barritas, se separa con puntos. Eso es un ejemplo. Con los decimales es lo mismo. En algunos países el decimal es la coma, en otros el punto. Y, por supuesto, el otro es el texto. Entonces, cuando nos referimos a Current Culture, estamos indicando que lo que queremos es la numeración y el formato de fecha, ¿vale? Por ejemplo, Current Culture nos cambiará lo que he mencionado de los días y las barritas y tal. Mientras que Current UI Culture es el idioma de la interfaz. Aún así, en nuestro caso, cambiamos ambos. Y para cambiarlo, únicamente debemos asignarle un igual y simplemente hacer aquí new current system current info, obviamente, y aquí pasamos la culture, ¿vale? Que en nuestro caso voy a poner español de España. Y voy a hacer lo mismo para... Perdón, no sé qué he copiado. Y voy a hacer lo mismo para el Current UI. Current UI. Y ahora veremos un pequeñito ejemplo como esto va a cambiar el idioma. Simplemente hacemos lo mismo, usamos play. Y volvemos a nuestro Postman. Y cuando enviamos, a ver si carga, ¿vale? Nos vea el user ID no encontrado. Por lo tanto, está en castellano. Pero claro, esta solución obviamente no es válida porque estamos cambiando simplemente el culture info directamente en el código. Y esto no es... O sea, estamos indicándole del código. Tenemos que leerlo del usuario. Bien, antes de leerlo del usuario, lo que vamos a hacer es crear un scope para esa traducción. ¿Qué quiere decir hacer un scope? Un scope, para el que no sepa lo que es básicamente un bloque de código, ¿vale? Vamos a crear un bloque de código que va a ejecutar con unas reglas diferentes. En nuestro caso, el scope será directamente agrupar esto, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues para utilizar el scope vamos a hacer uso de la interfaz iDisposable, que no sé si recordáis del otro día, dejar un enlace por aquí arriba, ¿vale? Y esta interfaz, o esta clase lo que va a hacer es, cuando empieza, va a cambiar el idioma para ese hilo y cuando acaba va a dejarlo en el original. Por ahora lo voy a hacer en translations porque tampoco, ¿vale? Pero posiblemente lo acabe moviendo, simplemente porque estoy en el medio del vídeo y no quiero perder aquí mucho tiempo. Hacemos una clase y hacemos aquí que se llame Culture Scope. Hacemos class Culture Scope que por supuesto implementa iDisposable. Bien. La clase va a contener el idioma que venía originalmente, tanto el Culture Info como Culture UI. Y simplemente en el constructor lo que hacemos es pasarle un Culture Info. Culture. Bien. Ahora debemos asignar el que está ahora en el hilo a los dos que hemos creado. ¿Vale? Original Culture. Hacemos thread. Momento. Using. Thread. Hacemos thread. Punto. Culture. Current thread. Current culture. Y hacemos lo mismo para original current UI culture. Current UI culture. Bien. Y por supuesto debemos actualizar estos hilos al que hemos mandado. Culture. Y finalmente hacemos aquí lo mismo para el current UI. Pero obviamente estamos implementando iDisposable, lo que significa que debemos public void dispose, ¿vale? Para implementar iDisposable. Y lo que hacemos es al revés. En vez de pasarle, le ponemos el original. Original UI culture. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es englobar donde ponemos los mensajes en nuestro current UI culture. Por lo tanto, lo hacemos con un using. Hacemos new culture scope. Y como antes, le mandamos el culture info. ¿Vale? Bien, esto de aquí no es la mejor forma de hacerlo.
No es la mejor forma de hacerlo porque, como antes, estamos ejecutando ese scope con nuestro texto indicado a mano. ¿Vale? Esto lo vamos a cambiar ahora. ¿Cómo lo cambiamos? Bueno, cuando programamos APIs o páginas web, cualquier cosa relacionada con web, esta información debe ir en el header, ¿vale? Debe ir en el header, en un header llamado accept language. Básicamente, este header de aquí, ¿vale? Es accepted language. Entonces, en nuestra request, en Postman, debemos ir al header y poner accepted language. Y pues ponemos esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí. Y vamos a crear, ponemos el primero en español, ¿vale? Y vamos a crear una pequeña pieza de código que lo que va a hacer es leer este accepted language y devolvernos el culture scope. Por lo tanto, volvemos a nuestro código y vamos a detectar el idioma del usuario. Esto lo hacemos, pues lo mismo, en otra librería. También lo voy a poner en la propia librería de las traducciones, pero no sé si... También lo moveré seguramente, simplemente porque estoy en el vídeo. Lo hago aquí y le ponemos de nombre, yo qué sé, header helpers. Header helper, ¿no? Va a ser una clase estática. Y el código ya lo tengo copiado porque lo hice el otro día para el blog. Así que simplemente lo copio y lo pego y os lo explico. ¿Vale? La información viene en el header. Y en el header viene diccionario, ¿vale? Viene key value. Bien, entonces creamos un extension method sobre ese diccionario y lo leemos, ¿vale? Leemos el que es. Como vemos, estamos usando el mismo culture scope que justo he creado. Es este de aquí. Y como vemos, está leyendo el accepted language. Y si no encuentra nada, le volvemos un ejemplo en español, ¿vale? Porque ahora estoy en la website y es en español. Pero si no, pues devuelve el que tenga. ¿Cómo accedemos a este iHeader Dictionary? Pues lo que tenemos que hacer es, en nuestros services, lo que debemos es añadir HTTP Context Data Accessor. Que viene siendo hacer esto, ¿vale? Un service y añadimos a singleton HTTP Context Service Accessor. Y ahora tendremos acceso para acceder perfectamente desde nuestros servicios. Por lo tanto, como recordamos, vamos a nuestro servicio y aquí estamos inyectando información. Pues simplemente debemos inyectar HTTP Context Accessor, HTTP Context Accessor y ponemos aquí. Y ahora, para saber qué idioma vamos a utilizar, o podemos indicar directamente el fichero de la traducción. Bueno, vamos a indicar el idioma, ¿vale? Podemos hacer el idioma. Y ahora simplemente vamos a donde teníamos nuestro New Culture Scope y hacemos aquí HTTP Context Accessor HTTP Context request headers get culture info. Y este método de aquí nos devuelve al método que acabamos de crear. Bien, esto es un poco verbose y ahora veremos cómo cambiarlo, pero quiero explicar un par de cosas más antes. Y esto lo hacemos en nuestros dos escenarios. Una vez hemos actualizado todos nuestros recursos, podemos ejecutar. Y una vez ejecutamos, vamos a Postman. Y como vemos, tenemos que el primero es español, por lo tanto nos saldrá el mismo en español. Y si cambiamos el primero a inglés, nos saldrá en inglés. Y esto funciona perfectamente. En caso de que no tengamos ninguno, ¿vale? Por ejemplo, el primero va a ser alemán, ¿vale? Únicamente tenemos idioma alemán. Por lo tanto, nos va a devolver el que está por defecto en el fichero, ¿vale? No es el que está por defecto en la clase que hemos creado de helper, ¿vale? No es este, sino que tiene un accepted language y se nos va aquí y nos devuelve en alemán. Pero no tenemos un fichero en alemán. Por lo tanto, cuando coge las traducciones, coge el de por defecto, que en mi caso es inglés. Vale, para la mayoría de casos, hasta aquí funciona y funcional y es correcto. Pero a mí personalmente me parece que tiene mucho
texto, por así decirlo, ¿vale? Porque, bueno, obviamente esto no hace falta que lo pongamos 2 veces. Esto podríamos ponerlo directamente, simplemente al principio, aquí, ¿vale? Toda la query entera, básicamente. Y esto estará ejecutado en un scope y todo el texto, y tendríamos el mismo resultado, ¿vale? Todo el texto nos saldría en el idioma correspondiente. Esta es una opción, obviamente. Pero además tenemos otra, que es hacerlo directamente cuando cogemos el fichero como tal. Pero para ello tenemos que modificar un poco cómo está todo montado. Bien, y cómo está todo montado me refiero principalmente al fichero que Visual Studio nos genera por defecto. A partir de aquí es más una opinión personal que funcional como tal. Como veis, funcional, esto funciona perfectamente y ya está. Pero podemos extender un poquito y hacer una pequeña librería que nos ayuda mucho. Como llevo mucho de vídeo y la librería la tengo montada, igual lo paso así un poco rápido, ¿vale? O bueno, copio y pego el código y ya está. Lo primero que tenemos que hacer es borrar el .designers que nos ha creado Visual Studio. Entonces vamos a nuestras traducciones y borramos el .designers. Y lo que hacemos es crear un nuevo fichero, una clase, perdón, que se llame traducción errores. .cs. Y como vemos, Visual Studio automáticamente nos lo mete todo dentro, ¿vale? Nos lo oculta, ¿vale? Bajo esa clase. ¿Por qué? Porque esta es la clase que va a hacer referencia a dicha traducción. Lo que vamos a hacer es crear una clase que acepte un tipo genérico y ese tipo genérico será esta clase de aquí, ¿vale? Será traducción errores. Por lo tanto, hacemos un add class. Lo hago todo en translations, pero esto no hay que hacerlo en translation, ¿vale? Simplemente es para ganar tiempo. Y ponemos aquí localization utils. Y simplemente le pasamos aquí t translation. Hacemos esto public. Y bueno, para que veáis, esto es un constructor estático. Y le pasamos iStreamLocalizer. iStreamLocalizer es la clase, o la clase no, es la interfaz que utiliza .NET cuando hacemos localization, ¿vale? Es la que utiliza por detrás. Y este código que acabo de copiar de la web, básicamente nos crea pues las opciones, y lo que hace, además de las opciones, es crear, dependiendo de nuestra entidad, un tipo, ¿vale? Nos crea simplemente el tipo de la... Por lo tanto, en este localizer tenemos un tipo translation, que en nuestro caso será traducción errores. Y ahora lo que tenemos que hacer es coger el valor. Bien, pues para coger el valor simplemente hacemos una clase estática que se llame getValue, obviamente. Y hacemos getValue y le pasamos el valor con un indexer. Y simplemente el localizer buscará en keyValue este valor. Pero además podemos extender esto un poco para pasarle tanto el valor como el culture info. Ahora mismo, si nos vamos a nuestro personal profile, para coger el valor simplemente hacemos string traducción es igual a localization utils y le pasamos el tipo que vamos a utilizar de traducción. En nuestro caso es traducción errores y hacemos el getValue y le pasamos el valor. El punto negativo de esto es que nos tenemos que saber el valor como tal. Este es el único el punto negativo que tiene, ¿vale? No tiene ningún otro. Pero que luego vamos a modificar, obviamente, ¿vale? Esto simplemente lo copio y vamos aquí y hago así. Y esto nos devuelve un string. Y que lo podemos pegar aquí. Y obviamente podemos utilizar este getCultureInfo para pasarle el cultureInfo. Pero como he dicho, esto es muy verbose, ¿vale? Esto es mucho texto. Otra vez, mucho texto. Y nosotros lo que queremos es reducir el tamaño del texto que tenemos. Bien, para ello vamos a modificar un poquito nuestro fichero traducción errores. Vamos a traducción errores y creamos un constructor y una propiedad privada que nos va a indicar el cultureInfo, ¿vale? Y ahora únicamente asignamos aquí culture a culture. ¿Y qué es lo que tendremos que hacer? Pues muy sencillo. Hacemos algo similar a lo que hacía el designer, pero lo hacemos a mano, por así decirlo. Es copiar y pegar todo el rato, pero lo hacemos a mano. Que es public string personal profile not found
Y aquí devolvemos una pequeña lambda que nos devuelva el localization utils, traducción errores y get value. Get value, y le pasamos nuestro field, que aquí obviamente nos lo tenemos que saber, pero solo nos lo tenemos que saber una vez, ¿vale? No hace falta que nos lo sepamos ni 2, ni 3, ni 45. Y le pasamos también el culture. Bien, le pasamos el culture y hacemos lo mismo para el user ID. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es, en nuestro servicio, en vez de invocar, en vez de invocar a todo esto, lo que tenemos que hacer es ponerlo como un servicio externo, ¿vale? Por lo tanto, hacemos como una dependencia, perdón, un private read only traducción errores y traducciones. Bien, y tenemos que asignarle un valor a estas traducciones. Pues lo que se nos viene a la cabeza es traducción errores es igual a new traducción errores, y simplemente le pasamos nuestro HTTP context accessor get culture info. Y así hemos reducido muchísimo, vale, por lo tanto esto ya no lo necesitamos aquí, y aquí necesitamos este solo, y así hemos reducido muchísimo el texto. ¿Por qué? Porque ahora ya no hace falta que pongamos ningún using, ¿vale? Los using los removemos del todo. Y donde tengo el otro texto, aquí, traducción errores, y simplemente hacemos una invocación a nuestra traducciones punto y personal profile not found, y en el del usuario quitamos esto de aquí, lo mismo, user not found. Y ahora si ejecutamos la funcionalidad, si vamos a Postman, aquí, vale, como vemos está en inglés porque es alemán el primero, enviamos, seguirá siendo alemán, y si cambiamos a español, nos cambia a español. Por lo tanto, este código ha funcionado. He mencionado al principio del vídeo que haría una librería, ¿vale? Pues esto es la pequeña librería, es simplemente el localization utils, el header scope y el header helper. No tiene nada más. Como vemos, es muy sencillita. Además de esto, en ciertos escenarios puede ser que queramos devolver más de un idioma. Bien, si queremos devolver más de un idioma, no sé por qué, pero por ejemplo yo sé que cuando tú haces en Netflix, ¿no?, y pones los subtítulos, te devuelve todos los subtítulos, ¿vale? No te devuelve solo el idioma que tienes seleccionado, sino que devuelve todos los subtítulos. Pues una forma de hacer algo similar, vale, no digo que sea lo mismo, pero una forma de hacer algo similar sería modificando esta propia clase, que quitarías el culture que viene, ¿vale? Tú quitas aquí el culture, pero tienes que saber los idiomas, ¿vale? Tienes que saber los idiomas, obviamente tienes que saber los idiomas que vienen. Quitas el culture y podrías hacer esto perfectamente. Y haces aquí new culture info y haces aquí español, ¿vale? Y esto te devuelve en español. Y haces lo mismo para inglés, ¿vale? Y haces inglés y pones aquí English. Y lo mismo para la siguiente propiedad. Quizá este uso en concreto es el 0.1% de los casos, pero si tenemos ese caso de uso, quiero que sepáis que se puede hacer así. Como digo, esto es algo muy extraño, ¿vale? Esto es algo muy extraño que hacer. En verdad nadie devuelve dos idiomas, porque no tiene mucho sentido. Pero a lo mejor el 0.1% de los casos devuelven dos idiomas. Pues quiero que sepáis que si estáis en ese 0.1% de los casos, así es como se hace. Porque a mí me pasó cuando empecé con Blazor, que quería hacer una movida con listas, ¿no? Y me dice un tío, no, es que eso en el 99.9% de los casos lo puedes hacer así. Y yo, ya, pero es que yo estoy en ese 0.1% de los casos. Y necesito hacerlo de la forma que estoy intentando hacerlo, ¿sabes? Entonces, quiero que sepáis que si estáis en ese 0.1, esta es la forma de hacerlo, ¿vale? Hacéis una clase y en esa clase invocáis los culture scopes. Y bueno, esto ha sido todo. En este vídeo, que se me ha quedado bastante más largo de lo que buscaba, hemos visto cómo crear una web en múltiples idiomas, o bueno, una API, ¿vale? La respuesta a una API, pero puede ser exportado a cualquier tipo de aplicación. Y por supuesto, en los entornos empresariales esto es muy importante y funciona muy bien y es muy requerido también. En el post, para el cual tenéis el enlace abajo, está todo explicado y por supuesto tendréis un enlace a GitHub con el código donde podéis, pues, probarlo, ¿vale? Y trastear con él un poco si queréis.
Y bueno, poco más que decir. Si os ha gustado el vídeo, no dudes en darle un buen like, suscribiros si no estáis y compartirlo. Por supuesto, cualquier comentario abajo lo responderé, y si no, por privado en el blog. Por supuesto, no te olvides seguirme en Twitter, que tenéis aquí el nombre, ¿vale? Y si no, el enlace también está abajo. Y eso ha sido todo. Un saludo y adiós.